Bueno, chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Muy bien o bien? Muy bien, así me gusta. Vamos a... Mal, hoy no. No, mal no. Bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Como decía el coronel, vamos a hablar un poquito de la historia de España. Y hablar de la historia de España también es hablar de la historia de América. Porque España estuvo en América y estuvo mucho tiempo en América. ¿Alguien me puede decir cuánto tiempo estuvo España en América? En años, por ahí, ¿no? 200 dicen por allí. 300, correcto. Más o menos unos 300 años, que es mucho tiempo. Piensen ustedes su familia, cuando nació su abuelo o su bisabuelo o su tatarabuelo, y van a ver cuánto tiempo estuvo España en América, pensando en nuestros tatarabuelos, ¿no? Ahora, ¿cómo pudo ser eso posible? ¿Cómo pudo ser posible que un país que está en Europa pudiera atravesar el Atlántico y tener una presencia en un territorio tan enorme por tanto tiempo? Esa es un poco la pregunta que nos vamos a hacer hoy. ¿Cómo fue eso posible? ¿Cuántos países han hecho algo por el estilo? Más bien pocos. Entonces la pregunta es ¿por qué eso fue posible si consideramos que por ejemplo, en todos esos 300 años, no fue más de 1 millón de españoles a América? Si ponemos un ejemplo, por poner un ejemplo parecido, a Estados Unidos, a donde llegaron muchos europeos, en un siglo llegaron más de 50 millones de europeos. Entonces, claro, si va tanta gente, es normal que haya una gran influencia. Pero ¿cómo pudo 1 millón de españoles o menos durante 300 años ejercer una influencia tan grande en un territorio tan enorme? Piensen ustedes que un buque, en el mejor de los casos, en esa época, que era navegación a vela, tardaba 2 meses en llegar hasta América. O sea, no era así como que, hey, le mando un WhatsApp a alguien por allá en México. No, había que navegar 2 o 3 meses para llegar hasta allá, con lo cual las comunicaciones eran muy difíciles. Piensen que esa América en la cual España tuvo una gran influencia, tuvo más de 14 millones de kilómetros cuadrados. España hoy tiene medio millón de kilómetros cuadrados. O sea, en esa América España cabe 28 veces. Imagínense un territorio 28 veces el tamaño de España. ¿Cómo fue eso entonces posible? Bueno, lo que vamos a hacer hoy, y además era un continente con culturas muy diferentes, porque por ejemplo, en la época en que Colón llega a América, los españoles tenían obviamente contacto con los portugueses, con los franceses, con los italianos, eran culturas más o menos parecidas, aunque hubiera diferencias. Pero el continente americano estaba lleno de culturas muy distintas. Entonces, ¿cómo era esto posible? Es la pregunta que nos hacemos hoy. Y para dar respuesta a esto, lo que vamos a hacer es ver unas 7 claves, 7 puntos que nos pueden ayudar a entender cómo fue posible que España pudiera estar tanto tiempo en América. La primera es la religión. ¿Por qué la religión es tan importante en este caso? Porque la religión nos da una idea acerca de lo que está bien y de lo que está mal. Uno podrá decir, bueno, pero yo no voy mucho a misa. Otro podrá decir, bueno, yo sí voy mucho a misa. Pero más allá de si van o no a misa, nosotros somos culturalmente católicos, culturalmente cristianos en líneas generales. Y esa familiaridad con esta religión nos va dando una idea acerca de qué está bien y qué está mal, aunque no nos demos cuenta. Nuestros adultos, nuestros mayores nos van contando cosas, nos van diciendo esto está bien, esto está mal, y nosotros vamos creciendo aprendiendo eso. Y eso está muy ligado con la religión. Y cuando España se topa con América, porque originalmente Colón iba buscando Asia, iba hacia China, hacia Japón, pero se consigue un continente completo que es América, en la mitad. En ese momento, ¿quiénes gobernaban en España? Los reyes católicos, que se llamaban católicos por algo, justamente, porque ellos le dieron importancia a la religión católica como la matriz de valores con la que querían que estuvieran todos sus reinos acompasados, ¿no? Y ellos son los que le dan la unidad a España.
Hay un gran debate acerca de si eso fue así o no, pero digamos, en líneas generales, esa es la realidad, ¿no? Y el catolicismo es importante porque nos introduce en la idea de que los seres humanos somos iguales, iguales a los ojos de Dios. Hay un Dios que nos ve a todos, que sabe lo que hacemos, que sabe si estamos haciendo las cosas bien o mal, y a los ojos de Él podrá haber reyes o esclavos, siervos, vasallos, señores, pero para los ojos de Dios seríamos todos iguales. Y esta idea es muy potente porque nos va dando un sentido de la igualdad muy importante. Y entre las disposiciones de la reina Isabel de Castilla estaba la de que los buques tenían que ir siempre con religiosos, con clérigos, porque para ella era importante que la religión católica pudiera ser expandida, que pudiera evangelizarse a aquellos que no fueran católicos. Entonces vemos que también, de alguna manera, hay la llegada de España a América está marcada no solo por conquistadores, no solo por hombres de armas, sino también por los hombres de la cruz, por religiosos. Y en esto la expansión de España es muy diferente a la de los demás países de Europa. Esto no era exactamente así en la expansión de otros países de Europa. Para España fue muy importante la religión porque la religión era lo que les decía hasta dónde estaba bien o no lo que se podía hacer. Por supuesto que había gente que se portaba mal, que hacía cosas malas, pero era muy importante que hubiera alguien presente para decirnos qué estaba bien o qué estaba mal. Y por eso hay tantas órdenes religiosas que fueron importantes en América. Otra cosa importante es que en este proceso de evangelización, obviamente al darle España prioridad a esta expansión de la fe católica, pues obviamente el Vaticano, Roma, el Papa, pues apoyaba de alguna manera la expansión de España más que la de otros países. Algo que no se presenta en ningún otro país europeo es lo que en España fue la controversia de Valladolid y la polémica acerca de los justos títulos. Ninguna potencia europea que se expandió por el mundo se cuestionó si lo que estaba haciendo estaba bien o mal del modo que lo hizo España. España llega un momento, hay un año en donde se reportan, los religiosos que están en América reportan que hay ciertos excesos en la manera en que se está llevando la conquista en América. Y el rey manda a detener la conquista y manda a que haya un proceso, un debate acerca de qué estaba bien y qué estaba mal. Eso, conseguirlo en otro país europeo es realmente difícil. La iglesia también generaba un contrapeso de poder a diversos actores civiles, a diversos actores no religiosos. Y esto ayudaba a que, de alguna manera, los derechos que existían en esa época pudieran ser más respetados que lo que sucedía en otras potencias europeas. Y como les decía, dentro de las órdenes religiosas que fueron a América, pues había jesuitas, capuchinos, dominicos, franciscanos, y estas personas ayudaron en un proceso de expansión de España, pero basado sobre todo en la expansión de la fe católica. Y esto es muy importante porque esos misioneros aprendían las lenguas indígenas, como veremos ahora más adelante, para enseñar la fe católica. Y los indígenas veían que había un interés que iba más allá de lo puramente comercial, de lo puramente material, sino que había un interés en generar comunidades de valores compartidos. Comunidades de valores compartidos. Esto es muy importante. Y fruto de esta importancia que España le da al catolicismo, vemos que hoy en día la mitad de los católicos del mundo están en América. Y vemos que, por ejemplo, la que es considerada patrona de América, la Virgen de Guadalupe, es una historia muy bonita. No me voy a extender en su historia hoy en día, pero es una virgen que se le aparece a un indio en México. Y esto es un símbolo del mestizaje, que es algo de lo que vamos a hablar ahora más importante. Es una fe católica que viene de Europa y que América la hace suya. Segundo elemento o segunda clave que quiero que veamos hoy para entender cómo España se pudo expandir en América es la política. Y en este sentido es importante ver que España es un país de Europa
que como está en un extremo de Europa, siempre estuvo en contacto con culturas no europeas. Y además, una particularidad muy importante, hubo durante más de 700 años ocupación del Islam en la península ibérica. Este es un hecho que distingue a España de muchos otros países de Europa. La gente en Suiza, en Francia, en Alemania eran europeos y estaban rodeados de europeos. Pero España tenía que estar durante 700 años siempre dándole la cara al Islam, que era un enorme poder, una religión distinta, otra forma de entender el bien y el mal. Y esa lucha, porque en esa época todos eran pueblos muy guerreros, en esa lucha había todo, se va fraguando un modo de ser, se va fraguando un conjunto de creencias, se reafirma la creencia en lo que yo creo frente a lo que creen los otros. Y esto, por así decirlo, concentra una cantidad de energías que efectivamente el mismo año en el cual España expulsa el Islam es el mismo año en que España llega a América. Porque esas energías de expansión estaban reconcentradas, se habían preparado políticamente para ser un país que se expande y efectivamente se expande tanto que llega al otro lado del océano. Ahí tenemos, por ejemplo, cómo justamente en esos años, gracias a lo que hacen las coronas de Aragón y Castilla, se unifican y vamos a ver cómo se toma el reino de Granada, el último que tenía el Islam. Posteriormente también se va a anexar el reino de Navarra. Ya en esos años está la expansión a las Islas Canarias, que geográficamente están en África, pero en esa expansión pues se llega hasta América. Y esta cuestión de la política es muy importante porque si vemos esos 700 años en la península ibérica de guerras entre el Islam y los pueblos cristianos, vamos a ver que muchas veces se fraguaban alianzas con ciertos reinos islámicos. Durante muchos años fue pasando eso. En otras palabras, los castellanos, los aragoneses, en general los reinos cristianos, estaban acostumbrados a lidiar con culturas muy distintas, con mentalidades diferentes, a establecer alianzas en función de objetivos políticos importantes. Y esto es muy importante porque cuando se llega a América, los españoles no es que llegan y barren con todo, y 400 españoles toman México y 300 toman el Imperio Inca. No es exactamente así. La realidad es que los españoles van comprendiendo los líos políticos que había entre las culturas americanas y entienden que pueden establecer alianzas con ciertos grupos. Y estos grupos también entienden que les puede resultar ventajosa una alianza con los españoles. Y por eso vemos, fíjense por ejemplo en estos grabados de esta época, cómo aparece, bueno, aquí tenemos por ejemplo a Hernán Cortés, está parlamentando, está dialogando con enviados del régimen azteca, pero a su lado tenemos a Malintzin o la Malinche, que era mexicana, era de un pueblo indígena de México, aprendió español, ella sabía varias lenguas, ella lo fue aconsejando y le fue explicando, le traducía y le explicaba lo que funcionaba, lo que estaba pasando en la política. Y Cortés entendió que podía aliarse con unos para enfrentar a los aztecas. Se alió con los tlaxcaltecas, con los olmecas, con diversas culturas, y eso es lo que vamos a ver, por ejemplo, en ilustraciones en donde vemos a los conquistadores, pero vemos también a su lado a los aliados indígenas. En este caso serían los tlaxcaltecas, y están enfrentando a un enemigo común. Entonces, realmente, no es que los españoles llegaron y conquistaron todo, sino que se fue produciendo un proceso de alianzas políticas, gracias a las cuales se produjo toda esta expansión de España. ¿Y por qué, dirán ustedes, por qué habrá unos indígenas que se aliaban con los españoles? Bueno, porque es que entre los otros había algunos que tenían la costumbre de comérselos. Se comían a los vecinos. Entonces, bueno, estos señores por lo menos no nos comen y nos defienden de los que nos comen, porque había sacrificios humanos, había cosas muy delicadas y obviamente en la política la gente busca aliarse con aquel que te puede ayudar, ¿no? Entonces las cosas son, digamos, no son siempre como a veces se nos cuentan, siempre son, en política generalmente todo es un poco más complicado de lo que parece en primera instancia.
Aquí esto no me voy a detener demasiado, pero simplemente para que ustedes vean cómo se produjo una política de matrimonios entre españoles y princesas del imperio azteca y del imperio inca, porque efectivamente había alianzas políticas que se consumaban con matrimonios, con alianzas dinásticas. Y los españoles veían a esos reinos como reinos. Incluso los nobles aztecas o los nobles incas pudieron muchas veces preservar su condición noble, aristocrática, dentro del imperio español. Y esto es algo de lo cual se habla también bastante poco. Tercer punto al que quiero que hagamos hoy alusión, la técnica. La técnica, podríamos decir, aquellos aspectos materiales que facilitan la consecución de un objetivo. Bueno, uno de los aspectos técnicos más importantes era la capacidad o la ingeniería naval con la que contaba España en esa época. España posiblemente estaba entre las 3 principales potencias navales del mundo en ese momento y durante largo tiempo fue la primera potencia naval. ¿Y qué se necesitaba para ser potencia naval en esta época? Un tipo de buques que pudiera navegar no solo en el Mediterráneo, que es un mar bastante tranquilo porque está casi encerrado entre continentes, sino en el océano, que son mares mucho más complicados, mucho más difíciles de navegar. Entonces vemos que había muchos tratados de lo que se llamaba el arte de marear, no porque te fueras a marear, sino porque era cómo navegabas, cómo surcar los mares. Entonces en esos tratados los españoles fueron punteros. Y vemos, por ejemplo, que desarrollaron una serie de naves, las naos, las carracas, las carabelas. Aquí tenemos un ejemplo famoso de las 3 carabelas. Los galeones, que son luego como la versión 2.0 de las carabelas, por decirlo de alguna manera, ya van en otro nivel de capacidad de navegación. Los galeones están preparados para ser buques de guerra y buques comerciales al mismo tiempo. En ese momento había pocos buques que pudieran ejercer tan eficazmente ambas tareas. Algo muy importante, por ejemplo, el calendario gregoriano, que es simplemente una muestra de los conocimientos astronómicos que se tenían en ese momento en España. ¿Por qué la astronomía? ¿Alguien me puede decir por qué la astronomía es importante para la navegación? Por allí. Sí. Correcto, porque en esa época no había Google Maps. Si yo me lanzaba a la mar y no tenía teléfono celular, imagínense, era montarse en un buque y pasar 2 o 3 o 4 meses, quién sabe dónde, en alta mar. La única manera de orientarse era con las estrellas. Y para eso era muy importante los instrumentos de navegación y también saber medir el tiempo y saber en qué momento del año estábamos. Y el calendario más preciso, que es la base del calendario que tenemos hoy en día, es un calendario que se llama el calendario gregoriano. Y ese calendario se desarrolla con conocimientos de la Universidad de Salamanca, tal como se ha podido demostrar recientemente. O sea, en España había técnica de punta para construir buques y para la navegación. Y por supuesto la cartografía, el arte de dibujar mapas. Durante 200 años los españoles saben navegar por mares en los que los demás europeos se podían meter, pero no sabían cómo salir bien. Salían porque tiraban para adelante. Pero la cartografía, los mapas, tener eso perfectamente medido es una ciencia que España dominó durante 200 años mejor que otros países europeos. Y luego llegamos ya en el siglo XVIII a lo que se llaman los navíos de línea, que esto era ya así como los portaaviones de la época, por decirlo de alguna manera. Eran lo que se llamaba navíos de 3 puentes porque quiere decir que tenían 3 pisos con cañones a ambos lados. Estos buques podían llegar, por ejemplo, el caso del Santísima Trinidad, que fue el buque de guerra más grande de su época, de todo el mundo, que tenía 126 cañones. Ustedes imagínense un buque de este tamaño. Pueden ver, imagínense en lo que mide una persona. Una persona es como una persona así. Todo esto construido de madera, ¿no? Fíjense la altura de cuántos hombres puede ser el mástil mayor, el palo mayor. Bueno, estos buques se construían no solo en España, se construían en América. De hecho, el Santísima Trinidad se construyó en La Habana, en Cuba.
y había astilleros también en Cartagena de Indias, actual Colombia, en Guayaquil, Ecuador, y en varias partes de América. Entonces, por así decirlo, hoy en día sinónimo de tecnología de punta sería, qué sé yo, la NASA, Silicon Valley. Bueno, Silicon Valley en el siglo XVI era la Universidad de Salamanca. Y la NASA eran los astilleros que había en España, por ejemplo. Aquí tenemos lo que les hablaba de la cartografía, el Océano Pacífico. Fíjense el tamaño del Océano Pacífico. Bueno, durante mucho tiempo, los españoles que consiguieron 1519, si no me equivoco, 20, por ahí, el paso por el estrecho de Magallanes, que se llama así por Magallanes, son los primeros europeos que cruzaron hacia este lado. Y luego otros europeos lo hicieron, pero los españoles son los que descubrieron cómo regresar. Lo que se llama el tornaviaje. Porque como en esa época había que navegar a vela, tenías que tener el viento a favor. ¿Y qué pasa si no tienes el viento a favor? No te puedes mover demasiado. Es muy complicado navegar contra el viento. Entonces los españoles descubren, y eso fue un secreto de guerra, por decirlo de alguna manera, durante más de un siglo, quizás dos, por el cual los españoles son los únicos que podían regresar. Y por eso, gracias a eso, son los que tenían la capacidad de traer desde Filipinas, que también eran colonias españolas, mercancías de China, que cruzaban México y llegaban a Europa. Los portugueses lo hacían por el otro lado, ¿no? Pero los españoles tenían plata que se podía pagar, plata americana. Y eso era lo único que le interesaba a los chinos. A los chinos no les interesaba demasiado lo que pudiera venir de Europa, excepto la plata americana, como veremos ahora más adelante. Por supuesto, el armamento era armamento europeo. El armamento europeo era el más avanzado en esa época, pero también hay que ponerlo en términos relativos, porque, por ejemplo, las bombardas, las culebrinas, los arcabuces eran armas de fuego. No, en América no había armas de fuego, pero aquello no era como que pegabas 3 tiros seguidos. Tú disparas un arcabuz y el segundo tiro tienes que esperar que se enfríe, tienes que echarle la pólvora, tienes que meter otra vez la bala. O sea, es un proceso lo de disparar con un arcabuz. Y además tienes que fabricar la pólvora. ¿Qué pasa cuando se te acaba la pólvora? Entonces, en un primer momento, las armas de fuego pueden ser muy impresionantes, pero una vez que el enemigo entiende que eso requiere una cierta velocidad para ejercer el tiro, pierde su eficacia. Entonces, es importante ver que hay cosas a veces mucho más sencillas que pueden ser mucho más determinantes. Por ejemplo, las técnicas de esgrima europeas en esa época. En el Renacimiento, porque cuando España llega a América, estamos hablando del Renacimiento, existen una forma diferente ya de usar las espadas. Ya la espada no se trata de tirar un tajo, ¿no? Así, una espada larga, pesada, que corta, que era la típica espada medieval. Las espadas renacentistas, que es lo que se llamarían espadas roperas, son espadas para pinchar, para apuñalar. Y la Escuela Española de Esgrima, que se llama la Verdadera Destreza, ese es el nombre, hasta pueden buscar en YouTube montones de videos acerca de lo que es la vera o la verdadera destreza, van a ver que se caracteriza por también usar un puñal en la mano izquierda, una espada ropera en una mano y un puñal en la otra. Esas técnicas de esgrima, bueno, en España había muchos manuales de cómo desarrollar ese tipo de esgrima. Y ese es un uso mucho más eficaz de las espadas. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, es la típica espada que podemos ver en estas características. Entonces, ese era un arte también muy dominado por los españoles en el siglo de oro y en el siglo XVI, en líneas generales. Otros factores importantísimos, el caballo y los perros. Los perros eran quizás mucho más determinantes que los caballos en la guerra en América, porque el caballo es muy impresionante, desde luego, y permite hacer grandes trayectos y fue absolutamente decisivo para que los españoles pudieran controlar todo ese territorio tan grande. En América no había caballos. Cuando los europeos llegan a América, no hay caballos, no hay un solo caballo en América. Luego, a los caballos les gustó mucho América y se reprodujeron por montones, incluso caballos salvajes. Todo eso que vemos en las películas de vaqueros,
que ven montones de caballos, esos caballos son descendientes de los primeros caballos que trajeron los españoles. Pero algo que era verdaderamente terrorífico eran los perros de guerra, porque el perro además no tiene miedo y te obedece y distingue personas. Eso sí fue un arma de guerra impresionante. Era lo que más impresionaba a los indígenas, era cómo estos animales de guerra que podían seguir instrucciones. El caballo tú lo espantas y quizás se va corriendo, pero el perro era otra cosa. Entonces hay muchos elementos técnicos que permiten entender por qué España tuvo esa capacidad de conquistar América. Hay que decir que luego los mestizos y los indígenas se convirtieron en excelentes jinetes. Ellos, cuando aprendieron a entender cómo eran los caballos, los indígenas americanos fueron formidables jinetes, y la cultura del caballo en América es muy fuerte. Vemos que desde los gauchos en Argentina, los guasos en Chile, los llaneros en Colombia y Venezuela, los charros en México, los vaqueros en los Estados Unidos, todo eso viene de la cultura española del caballo, y sobre todo el caballo andaluz, del pastoreo a caballo. De ahí vienen los vaqueros norteamericanos. Otro factor muy importante, yo diría quizás absolutamente decisivo, es el mestizaje. Porque otras culturas europeas, los franceses, los ingleses, los holandeses, por lo general no hubo mestizaje con los pueblos que fueron conociendo. Los españoles sí. Aquí hay que decir también que las enfermedades europeas, los americanos no tenían anticuerpos para resistir a algunas enfermedades muy viejas en Eurasia, como la viruela. Aquí vemos, por ejemplo, un grabado de cómo era el problema de la viruela. Y bueno, al igual que pasó en Europa en el siglo XIV, yo no sé si ustedes saben que en el siglo XIV, en plena Edad Media, a Europa llega la peste bubónica o peste negra. Bueno, la peste bubónica acabó en 4 años, 5 años, con la mitad de la población de toda Europa. En 4 o 5 años, esta enfermedad que venía en animales domésticos desde Asia, los europeos no tenían anticuerpos y acabó con la mitad de la población de Europa. Bueno, ¿por qué? Porque no había habido contacto fuerte entre Europa y Asia durante mucho tiempo. Cuando los europeos llegan a América, llegan enfermedades nuevas, como la viruela, y esto acaba con más del 80% de la población. Entonces, de alguna manera, hasta es un poco lo que ha pasado con la pandemia. Lo que pasa es que hoy en día tenemos vacunas, tenemos otras cosas con las que nos protegemos de este tipo de pandemias, pero en esa época, hasta que no se desarrollaban los anticuerpos, no había mucho que hacer. Ahora, los anticuerpos en gran medida se fueron generando en la población americana gracias al mestizaje. Los españoles no tenían problema en contraer matrimonio con americanos. Y esto es muy importante. Lo vemos, por ejemplo, en cantidad de ilustraciones en la época monárquica en América, cómo hay alegorías a cómo surgían personas de todos los colores. Y es importante decir que esto, desde una fecha tan temprana como 1514, estaba en las leyes españolas. En las leyes de Burgos, de 1512, perdón, ya se contemplan la legalidad de los matrimonios mixtos. Fíjense hoy en día, el país más avanzado, poderoso, base de Occidente en muchos aspectos es los Estados Unidos. Fíjense en qué años se hacen legales los matrimonios mixtos en Estados Unidos. Aquí vemos, por ejemplo, que todos estos estados que están en rojo solo permitieron legalmente los matrimonios mixtos en 1967. O sea, más de 4 siglos y medio después que en la España americana o que en la América española. Esto es muy importante porque hoy en día a veces nos quieren dar muchas lecciones de tolerancia, cuando en América la tolerancia se ha practicado de muchas maneras sutiles, quizá no se les hace publicidad, pero la realidad es que América es un continente mestizo, es un continente en donde gente de todas partes se ha mezclado, y esto ha sido en gran medida posible gracias a que había una misma fe, el catolicismo, una misma manera de entender a los seres humanos. Por eso vemos que América es un continente de todos los colores en cuanto a las personas.
en cuanto a la gente. Los problemas raciales, los problemas de xenofobia, que en otras partes son muy, muy, muy fuertes, no es que en América hispana no existan. Siempre hay algún tipo de problema en este sentido. Pero realmente, les digo yo que nací, crecí en Venezuela, que hay una disposición a entender la pluralidad y la diversidad de la humanidad muy natural en el modo de ser de los latinoamericanos. Y vemos que eso fue desde muy temprano. Ya había personas mestizas que ejercieron roles muy importantes. Bueno, aquí pudiéramos hacer una enciclopedia de todas las personas que eran descendientes de americanos y de españoles que ejercieron un rol muy importante. Aquí simplemente podemos recordar a Sor Juana Inés de la Cruz, el Inca Garcilaso, Francisco Fajardo. Podemos también recordar, por ejemplo, el poema de Alonso de Ercilla, de la Araucana. Alonso de Ercilla fue un soldado español que estuvo en la conquista de Chile, pero él escribe un libro, algo así que es como lo que era la Ilíada para Homero, que narra la guerra entre troyanos y griegos. Él hace un poema parecido, que es la guerra entre los españoles y los mapuche o los araucanos en Chile. Pero lo interesante es que él no, estamos hablando del siglo XVI, no habla de los mapuches como estos salvajes, primitivos, para nada. Él los pone como un oponente igual. Lo mismo que hace Homero en la Ilíada con los troyanos y los griegos, lo hace Alonso de Ercilla. Y habla de lo valientes, de lo honorables que eran esos guerreros que España habría vencido, pero que luego generaban un pueblo común. Eso es bien importante que lo tengamos en mente. Y cuando se habla de genocidio, uno dice, ¿cómo pudo haber genocidio? Recordemos que genocidio es el intento deliberado de exterminar a una población determinada por su raza, por su creencia, etc. ¿Cómo es posible entonces que hoy en día, fíjense, las zonas que tienen más de 80% de población de origen indígena son las zonas más pobladas de América? Hay zonas como Argentina, Uruguay, una parte de Venezuela, Colombia, hay mayor componente europeo. Pero la población indígena sigue estando en América. Lo que pasa es que ahora la mayoría no son indígenas puros, son mestizos. Casi todo el mundo es mestizo en América. En Estados Unidos vemos, todo esto que ustedes ven en este color tiene menos del 1% de población de origen americana. O sea, y justamente la zona en la que estuvieron los ingleses. Si ustedes van a ver dónde crece un poco, es en la zona donde estuvieron los españoles. California, Arizona, Nuevo México. Ahí es donde tenemos mayor porcentaje de población que hoy desciende de indígenas americanos. Entonces, ¿dónde hubo el genocidio? Desde luego, en Hispanoamérica no fue. Otro factor importante, la economía. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Sí, vamos bien. La economía es importante. Siempre se nos habla de la producción de oro y plata en América, que desde luego fue muy significativa. La plata americana fue, digamos, la base de la economía de la monarquía hispánica durante 300 años. Y es muy famoso en Perú, Bolivia, el Cerro de Potosí. Era un cerro que tenía un gran porcentaje de plata dentro, y de ahí salía mucha plata con la que España compraba muchas cosas y que era la base del manejo económico. Les decía que los chinos, por ejemplo, China por supuesto era un gran imperio, y cuando China veía lo que le traían los europeos, nada le llamaba la atención. Ellos sí vendían porcelana, seda, una cantidad de cosas, pero lo que realmente les interesaba era la plata americana para acuñar sus monedas. Y ellos en gran medida van a usar el real de A8, que era la moneda del Imperio Español, que aquí tenemos un ejemplo, y le ponían una letra china o algo así y la convertían en una moneda del Imperio Chino. Y eso era lo que les permitía tener una economía más o menos estable en términos monetarios. Bueno, el real de A8 era como el equivalente a decir en esa época, como decir hoy en día, el dólar. Era la moneda, la base de los intercambios internacionales eran
los reales de A8 del Imperio Español. Cuando los norteamericanos se separan de Inglaterra, hacen una guerra para hacerse independientes de la corona británica, tienen un gran problema monetario, que es decir, bueno, nosotros funcionamos con la moneda de Gran Bretaña, pero al quedarnos sin Gran Bretaña, ¿cómo hacemos con la moneda? Inventamos una moneda, pero ¿con qué aval? La moneda vale porque tú crees en ella, porque le das un valor. Lo que hicieron en los primeros años fue asumir lo que ellos llamaban el Spanish Dollar, que era el real de A8. Durante los primeros años de la independencia de los Estados Unidos, la moneda de esos países fue, o sea, de los actuales Estados Unidos, era el real de A8 español en plata. El comercio con Europa se organizaba a través de un sistema de flotas que iban 2 veces al año, atravesaban el Caribe, llegaban hasta México, salían entre Cuba y la Florida y regresaban a Europa. Eran grandes convoyes que funcionaban así para, digamos, proteger a los buques mercantes e ir todos en grupo. Era un sistema muy seguro. Lo más peligroso realmente eran los huracanes en el Caribe, en la Florida. Eso era la mayor amenaza. Los piratas realmente pudieron atacar una cantidad de buques, pero generalmente cuando iban sueltos. Pero si ustedes ven los números, hay mucha fama acerca de los piratas, pero cuando vemos los números, los ataques a las flotas fueron relativamente infructuosos, ¿no? Menos del 1% de ese tráfico de flotas pudo ser afectado de esta manera. Los ataques de los piratas sí fueron mucho más graves cuando atacaban ciudades portuarias. Eso sí, digamos, fue peligroso, ¿no? Bueno, ¿qué productos tenemos ahí? Alguien me dice que, ajá, por aquí. ¿Sí, tú? Maíz. ¿Qué más? Tomates. ¿Y qué más vemos ahí? Calabaza. Bueno, eso viene de América. Eso viene de América. El Cid nunca se comió una calabaza de esas, ni un maíz de esos. Todo eso llegó de América en el comercio. ¿Qué vemos acá? Bueno, estos sí son tomates, ¿no? Tomates. Vamos a ver. Esto, pimientos. Bueno, eso también viene de América. No existía en Europa antes de que los españoles llegaran a América. Aguacates. Ok. ¿A alguien no le gusta el aguacate? Aquí tenemos muchos que todavía no les gusta mucho, pero les gustará dentro de unos años. Cacahuates. Patatas. Esto, aunque no lo crean, son patatas. Fíjense, la patata viene de Bolivia, de Perú. Nosotros estamos acostumbrados que vamos al supermercado y vemos 1 o 2 tipos de patata. Bueno, en Perú hay como 400 tipos de patata. Que en América generalmente, al igual que en Canarias, se le dicen papas, ¿no? Y también hay la batata. Y hay, que si la papa colorada, la papa chilota, la papa no sé cuál. Bueno, ustedes imagínense la comida europea sin patata. ¿Qué harían los irlandeses, por ejemplo, sin patata? Ustedes saben que, por ejemplo, la patata es un tubérculo. ¿Qué quiere decir eso? Que crece debajo de la tierra. Efectivamente, muy bien. Y eso es importante porque le permite soportar el frío. Soportar el frío. Europa, la base de la alimentación europea era el trigo, la cebada, estos cereales. Pero esto se da en una época del año. Pero ¿qué comía la gente si no habíamos tenido una buena cosecha de trigo en un momento dado? Bueno, pero no había el supermercado que yo voy y compro todo en el Carrefour y todo. No, era más complicado el asunto. Entonces, la patata es importantísima porque soporta bajas temperaturas, puede haber una guerra y la patata sobrevive encima de todos los soldados, o sea, debajo del campo de batalla. La patata salvó de hambrunas enormes, sobre todo al norte de Europa, sobre todo a las zonas que no tenían buenas cosechas de trigo. Y la patata viene de América. El tomate, ¿alguien sabe cómo se dice tomate en italiano? Pomodoro, muy bien. ¿Quién lo dijo? Por aquí, muy bien. Pomodoro. Pomodoro significa algo así como manzana de oro. O sea, los italianos quedaron tan fascinados con el tomate
La palabra tomate es mexicana. Tomatl, tomatl, cacahuatl. Son palabras mexicanas, ¿no? Bueno, imagínense la cocina italiana sin tomate, lo que sería hoy en día. Bueno, el tomate viene de América. Pomodoro, ¿no? Una manzana fantástica. Muy importante. Xocoatl, o sea, el chocolate. Imagínense el mundo, la vida sin chocolate. Bueno, el chocolate también viene de América. Imagínense unos churros con chocolate sin chocolate. Bueno, se habla mucho de la economía del oro y la plata y a veces se habla poco de factores que mejoraron la vida de la población. Todos estos productos llegaron a Europa desde América. ¿Y qué aportó Europa a América en términos de alimentos? Sobre todo las proteínas, como vamos a ver. Tenemos, por supuesto, el trigo, la cebada, etcétera. Esto sobre todo no se da en toda América, se da sobre todo en las zonas de 4 estaciones, Argentina, Chile, Uruguay. En el resto, en México el maíz sigue siendo el principal cereal. Ajos y cebollas, que también tienen cantidad de antioxidantes, son muy buenos para las defensas, pero lo más importante es la proteína animal. Los huevos. Entonces, ¿qué pasaba muchas veces en América? Que en América no había grandes animales y sobre todo domésticos que pudieran permitir ingesta de proteína en cantidades suficientes. En parte, no es que los pueblos que efectivamente eran caníbales, que se comían a otros, en América se acabó por esto, pero esto fue muy importante, muy importante. La salud de la población general en los países americanos, que son países muy, muy ricos en su naturaleza, donde los animales se criaban prácticamente solos, esto cambió por completo la dieta, la alimentación de la gente en América. Y esto lo dicen los propios viajeros alemanes, franceses, británicos que llegaban a la América española, decían, aquí se produce de todo, aquí hay de todo, aquí se come muy bien. Incluso decían, las personas más pobres tenían acceso a una cantidad de vegetales, proteínas, que en Europa era muy difícil acceder a ellas por las dificultades de la demografía, del clima, etc. Entonces, esto también ayuda a entender por qué durante 300 años se genera un régimen muy estable. Porque para la gente común y corriente pudo tener acceso a productos que antes eran desconocidos. Y no solo los productos de Asia y Europa, de América y Europa, también tenemos productos que vienen de otras partes del mundo, pero que con el comercio de esa época comienzan a llegar a América. Por ejemplo, América sin café, América Latina sin café es impensable. El mundo en general hoy en día, pero sobre todo hay países que la cultura del café es muy fuerte, la caña de azúcar. Imagínense Cuba sin caña de azúcar. Bueno, la caña de azúcar viene de África y de Asia. Las naranjas, el arroz, las bananas, los mangos, ¿no? Entonces hay una economía distinta que no es solo la economía, digamos, de los grandes números, sino de la vida cotidiana que tiene mucho que ver con ese contacto entre dos mundos. Otro punto bien importante, y ya con esto estamos más cerca del final, ¿no? El urbanismo. O sea, cómo se construyen las ciudades. Fíjense algo, uno está acostumbrado a vivir en una ciudad o en una casa o en un piso que está construido de cierta manera y le parece que, bueno, eso es lo normal. Pero en realidad, nosotros, las cosas que construimos reflejan el modo en el que vemos el mundo. Nosotros, por ejemplo, en cualquier casa nuestra dividimos las habitaciones, ponemos paredes entre las habitaciones. Hay culturas que no hacen eso. No hay paredes. La gente vive toda en un mismo gran habitáculo. Eso sucedía en muchas partes del mundo. Por poner un pequeño ejemplo. Entonces, dime cómo construyes tu casa, tu ciudad, y te voy a decir cómo ves el mundo. Bueno, nuestra forma de ver el mundo es
viene de Grecia y de Roma, porque somos culturas grecorromanas. Todo, sobre todo España, es muy directa descendiente de la cultura grecorromana. Entonces eso va a hacer que, por ejemplo, cuando los españoles llegan a Américas, hay la necesidad de fundar ciudades. Fundar ciudades. Muchos pueblos americanos eran nómadas. ¿Qué quiere decir nómada? ¿Por allí? ¿Sí tú? ¿Sí? Que no viven en un lugar fijo, que se mueven de un lado para otro. Seguro todos tenemos un amigo nómada por ahí, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, la civilización tiende a desarrollarse más allí donde los seres humanos se asientan en el tiempo en un lugar fijo. Pero asentarse en un lugar fijo quiere decir que hay que poder abastecerlo de alimento de forma regular, porque el nómada iba detrás de los animales o buscando donde había fruta. Pero vivir en un lugar fijo quiere decir estar muy bien organizados para que siempre haya un suministro de alimento, para traer el alimento a esa ciudad. Bueno, los españoles tenían el mundo ordenado en función de ciudades y todavía eso es así. De eso se habla poco, pero algo muy característico de la cultura hispánica es la idea de la ciudad o del barrio en el cual vivo. Uno ve otras culturas y eso no es tan así. Por ejemplo, el poblamiento de los Estados Unidos se hizo más bien a través de granjeros. Los pueblos eran nudos comerciales, pero en general los Estados Unidos la gente fundaba una granja y vivía muy apartado de los demás. En la cultura española era cómo fundamos una ciudad, cómo vivimos más juntos y el trazado era típicamente de crear las manzanas, el cuadro endamero, lo vemos en México. Recuerden que México ya sí era una gran ciudad. México, los aztecas habían creado una gran ciudad en Ciudad de México, pero no toda América estaba ordenada en ciudades. Esa ciudad, la capital de los aztecas, Tenochtitlan, estaba en medio de un lago. Los españoles, para poder crecer, van poco a poco desecando el lago y van ampliando la ciudad hasta que se convierte Hoy en día Ciudad de México tiene más de 30 millones de habitantes. Una sola ciudad. Imagínense ustedes eso. Aquí tenemos el plano de Lima, tenemos el plano de Buenos Aires, el plano de Quito en diversos momentos. Entonces España funda muchas ciudades. Casi todas las ciudades que ustedes vean en Hispanoamérica hoy, abren así un mapa y se ponen a ver las ciudades, casi todas esas ciudades fueron fundadas por los españoles. Incluso las más pequeñas. Catedrales e iglesias. Uno aquí va a cualquier capital de provincia y dice, vamos a visitar la catedral. Ay, qué bonita la Catedral de León. Ay, qué bonita la Catedral de Burgos, ¿no? Bueno, los españoles llegaron a América y ¿qué hacían? Catedrales también. A mí por lo menos la que más me gusta es la de Ciudad de México, de las que hay en América, pero hay muchas. Está la de La Habana, está también esta del Cusco y está América española plagada de catedrales por todos lados, construidas en tiempos de la presencia de España allí. Si usted va, por ejemplo, a las colonias holandesas o a las colonias británicas, no va a conseguir muchos monumentos ni muchas cosas construidas en el periodo de ocupación europea. Es más, muchas de estas construcciones y de estas ciudades son patrimonio de la humanidad hoy en día y fueron construidas en la época de la monarquía hispánica. Vemos también, por ejemplo, hospitales. España construía hospitales para atender enfermos, para atender personas. Había un énfasis, generalmente esto estaba asociado a la iglesia. Eran atendidos por las órdenes religiosas, por jesuitas, por franciscanos, etc. Pero generalmente estaban junto, como vemos aquí en el caso de Guatemala, el hospital estaba junto a una iglesia. Tenemos aquí el caso de Bogotá, el caso también de Lima, por poner algunos ejemplos, ¿no? Vemos también, por ejemplo, los pueblos de misión. Pueblos que eran casi totalmente poblados por indígenas americanos, pero en donde llegaban unos misioneros españoles que hablándoles generalmente en su lengua, guaraní en el caso de Paraguay, náhuatl en el caso mexicano, quechua en el caso de Perú o Bolivia,
pues lograban poco a poco, con mucha paciencia, pasarlos a la fe católica y ayudarlos a construir pequeñas ciudades. Eran indígenas, pero construidas según la visión europea. Por poner un par de ejemplos, estas son las famosas, creo que son 21 misiones de California, que eran franciscanas. Los franciscanos hacían una misión y la siguiente la hacían a un día de camino a pie. De tal manera que cualquier persona que hiciera el camino podía pernoctar siempre en un centro poblado, una misión franciscana. Entonces, en 21 días caminando a pie, tú podías hacer este trayecto en California. Fíjense que hoy en día estos nombres les suenan: San Francisco, Los Ángeles, San Diego, Santa Cruz. Todo eso fueron originalmente misiones españolas de misioneros franciscanos. Si vemos Paraguay, por ejemplo, todavía hoy el guaraní es lengua cooficial junto con el español. Pero se pueden ver incluso los restos de estos pueblos que se fundaron en esa época y que llegaron a ser muy prósperos. En Paraguay incluso fabricaban violines que se exportaban a Europa. O sea, había un nivel de sofisticación cultural importante en esa. Todo eso, de eso se habla muy poco. Se nos cuenta muy poco de la obra de España en América a este nivel. Los caminos también. Los españoles fueron grandes exploradores, no solo por el mar, sino también por tierra. Y en cuanto se tenía ya una ruta fija, pues se armaban los caminos a veces larguísimos. Por ejemplo, este va desde la capital de México hasta Nuevo México, ¿no? Recuerden que toda esa parte del sur de Estados Unidos era parte de México y antes de la Nueva España. Todos esos estados: Texas, Nuevo México, Arizona, California, Utah, etc. Vemos también en Sudamérica, ¿no? Largos caminos que cruzaban todo el continente. Como les digo, este territorio era 28 veces el tamaño de España. Si uno dice, bueno, es difícil construir el tren de Extremadura, imagínense en esa época cómo eran las cosas de complicadas. Y por supuesto fortalezas, sobre todo en las ciudades portuarias. Los puertos eran muy importantes, ahí atracaban los buques, ahí se embarcaban y desembarcaban mercancías, muchas veces incluso oro, plata, etcétera, con lo cual había que tener protegidas las ciudades. Y vemos la cantidad de fortalezas. Por ejemplo, aquella está en la Florida, el fuerte de San Marcos, en San Agustín. San Agustín es considerada la primera ciudad europea fundada en Norteamérica. La fundó un asturiano. Vemos aquí abajo el fuerte de San Juan de Puerto Rico, imponente. Tenemos aquí, por ejemplo, el fuerte de Niebla en Valdivia, en el sur de Chile, que era considerado la puerta de la navegación al Pacífico. Tenemos un caso también tremendo, Cartagena de Indias, que era una ciudad. Todavía, si ustedes van a Cartagena de Indias, van a ver las murallas que se construyeron en esa época. Y además había pequeños fuertes en los alrededores. Aquí se ve también el castillo, bueno, esto no tiene mucha luz, pero el castillo de San Felipe se ve ahí también. Entonces, se construyó una infraestructura enorme en un territorio que era todavía más enorme, ¿no? Esto, por supuesto, también nos ayuda a entender que ahí los españoles habían llegado para quedarse, para fundar otras Españas. Finalmente, y ya con esto vamos a terminar, llegamos a el factor que quizás hoy en día sea el más decisivo. Porque los otros, con el tiempo, quizás puedan ir naturalizándose, quizás olvidándose, pero la lengua es el vehículo del pensamiento. Y les voy a hacer una pregunta para que lo piensen un momento. ¿Podríamos pensar sin saber primero hablar una lengua? ¿Quiénes piensan que sí? Levanten la mano. ¿Quiénes piensan que para pensar es necesario primero tener una lengua? Levanten la mano. Aquí tenemos división de opiniones. Bueno, fíjense,
Es difícil, realmente la pregunta es muy difícil de responder. ¿Por qué? Porque ya sabemos una lengua. Entonces ya cuando pensamos no nos damos cuenta de si estamos usando palabras o no para pensar. A veces sí nos damos cuenta, pero en general es complicado. Ahora, una persona que no hubiera aprendido ninguna lengua desde pequeño, ¿cómo pensaría? Vamos a ver por aquí. ¿Cómo? Diferente, correcto. Ahora, ¿cómo? A mí me cuesta imaginármelo. Vamos a ver por allí. Por imágenes, seguro que sí. Esa es una muy buena intuición. ¿Alguien más había levantado la mano por aquí? ¿No? ¿Cómo? Era lo mismo, por imágenes. ¿Por allí? ¿Sí? Por sonidos, efectivamente. Ahora, por ejemplo, yo me imagino que, ¿quién tiene aquí un perrito? Aquí tenemos bastantes perritos. Ajá. Bueno, yo me imagino, el que tiene un perro sabe que el perro algo piensa, porque entiende muchas cosas, etcétera. Y yo me imagino que los perros piensan por sonidos, por imágenes, por olores, pero los seres humanos solemos pensar incorporando el lenguaje que hemos aprendido de nuestros mayores. Y lo interesante es que si uno piensa a través de un lenguaje, el lenguaje condiciona, al menos en parte, mi forma de pensar. Por ejemplo, si yo digo que algo es estupendo, pero no conozco la palabra estupendo, me cuesta, sé que me siento bien, pero las palabras me permiten ir haciendo diferencias entre estupendo o contento, o estoy bien. Ahí hay como unos matices, ¿no? Y así pudiéramos hacer un ejercicio muy largo de pensar cómo las palabras condicionan lo que pensamos. Por eso, por esa razón, hay palabras que son muy difíciles de traducir a otros idiomas. Hay palabras que son muy difíciles de traducir. Cuando conseguimos una palabra difícil de traducir, estamos entendiendo mejor lo que ese pueblo piensa, su forma de sentir. Por ejemplo, creo que los suecos tienen una palabra para decir cómo se siente ver que cae un rayo de la luna, de luz de luna sobre el lago en la noche. Algo así. Claro, porque allí es de noche casi todo el año, durante buena parte del año. Entonces, eso refleja una manera de ver las cosas. Nosotros hablamos en español y nuestro modo de ser tiene mucho que ver con nuestra lengua. Y lo interesante es que esta lengua es una de las principales lenguas del mundo, como decía el profesor Leáñez hace un par de semanas. La lengua española es la primera de las lenguas europeas modernas que cuenta con una gramática. Alguien que ordenó la manera en que esa lengua funciona. Ese fue Antonio de Nebrija, justamente el año en que Colón llega a América, 1492. La primera gramática de una lengua europea es la gramática de la lengua española castellana. Y por supuesto, el castellano se fue convirtiendo rápidamente en la lengua que se hablaba en otros reinos de la península ibérica. ¿Por qué? Nadie lo decretó, es algo que se fue dando. Sencillamente la lengua de Castilla se fue haciendo más popular y se empezó a hablar, por ejemplo, en el norte, donde existía el asturleonés, el bable, también el vasco, el gallego, luego el catalán, pero en general el castellano se fue imponiendo. Y luego América se convirtió en la lengua vehicular. O sea, la lengua, había muchos pueblos que tenían su lengua, pero para poder hablar entre sí, hablaban español. Y esto era tan así, y España era tan preponderante en el mundo, tan importante en el mundo en esa época, que también en las cortes de Europa, en Londres, en París, en Roma, era común que las élites hablaran español o que por lo menos lo entendieran. La gente aprendía español porque era una lengua importante, igual que hoy. Ahora, lo interesante es que esa expansión del español no se hizo barriendo las lenguas americanas. Prueba de ello es que, fíjense por ejemplo, los españoles hicieron también la gramática del náhuatl.
de la lengua principal del México de aquella época. Y lo hicieron antes de que los franceses crearan su propia gramática. Hicieron también, se escribió, Domingo de Santo Tomás escribió la primera gramática de la lengua quechua, la que se habla todavía hoy en países como Perú, Bolivia, y se hizo antes de que los ingleses crearan su propia primera gramática. O sea, había un interés en aprender las lenguas indígenas y en hablarle a los indígenas en su propia lengua. Y ese interés tenía mucho que ver con la voluntad de evangelizar, de poder transmitir el evangelio, la religión católica. Pero lo cierto es que todavía se hablan estas lenguas en algunas partes de México o de Perú o de Bolivia. Y algo poco conocido es que en el momento en que América se separa de España, principios del siglo XIX, de 14 millones de personas que había en esos territorios, esa cifra puede variar porque es difícil saberlo a ciencia exacta, pero en todo caso, de esos 14, solo 3 millones hablaban español. El resto hablaba sus lenguas indígenas. O sea, España no barrió las lenguas indígenas. Realmente la proyección del español tiene que ver más bien con los gobiernos de los diversos países que surgieron en América, que sí impusieron, desplazaron un poco el papel de la iglesia, pusieron escuelas, vamos a decir, no bajo el manejo de la iglesia, y ahí el español se hizo obligatorio. Y a raíz de eso, todo el mundo en América tuvo que empezar a hablar español. De hecho, es paradójico que uno de los presidentes en México que más impulsó este proceso fue Benito Juárez, que era indígena zapoteca. Es un poco curioso. O sea, en la época de la presencia de España, sobre todo los religiosos hablaban lenguas indígenas. Incluso se enseñaban las lenguas en las universidades españolas. Se me olvidó poner las láminas de las universidades de España en América. Y en cambio, cuando esos países se hicieron independientes, más bien las lenguas indígenas fueron sometidas a una presión para que desaparecieran. Entonces, la historia siempre más compleja de lo que parece. Y bueno, esta es una lengua que ha producido todos estos premios Nobel de literatura. Españoles y americanos. Y algunos como Vargas Llosa, con 2 nacionalidades, español y peruano. La lengua española es importante. No me voy a extender sobre eso porque ya ustedes tuvieron la charla con el profesor Leáñez hace un par de semanas que se dedicó exclusivamente a ese tema. Pero tenemos muchos premios Nobel en una lengua que se habla ampliamente en el mundo. Aquí tenemos, por ejemplo, los países con mayor presencia del español. Porque fíjense, estamos en la Unión Europea aquí. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy hablando español y paso a Francia? ¿Qué hablo? Francés. Entonces paso de Francia y me voy a Alemania, ¿qué tengo que hablar? Y después me voy para Italia ¿y qué hablo en Italia? Ok, si en cambio me voy a México y paso a Guatemala, primero México, ¿qué hablo? Español. Me voy a Guatemala, ¿qué hablo? Español. Me voy a Venezuela, ¿y qué hablo? Y me voy a Argentina, ¿y qué hablo? O sea, es un continente enorme que yo voy pasando país tras país tras país y voy hablando siempre español. ¿Y saben qué es lo más interesante? El sentido del humor. Cuando uno realmente se puede reír de las bromas de otro, podríamos decir que hay verdadera comunicación. Y eso es lo interesante, podemos reírnos de las mismas cosas. Hay un sentido del humor muy característico del mundo hispánico, una forma de bromear, de hacer chistes, de reírnos, que es compartido. Y eso viene de que hablamos la misma lengua, vemos el mundo de forma parecida. Tenemos una base religiosa común que nos da una idea compartida de lo que es el bien y el mal, y eso nos lleva a que seamos hoy en día una comunidad de 500 millones de personas. Este es un número que siempre está actual, pero bueno, podemos decir que hoy en día, este año, son 500 millones de personas con lengua materna española y hasta 600 millones de personas, si lo ampliamos a personas que están aprendiendo español o que tienen algún tipo de competencia, que pueden hacer ciertas cosas en español.
Ustedes habrán visto que, por ejemplo, hay turistas que llegan a España, franceses o británicos, y más o menos chapurrean el español, se defienden y se pueden comunicar, ¿no? Entonces, no lo hablarán perfecto, pero algo hablan. Y eso es importante. La persona que ha hecho un esfuerzo por aprender una lengua ajena. A mí me gustan mucho los idiomas, no es que los hable súper bien, pero me dan mucha curiosidad. Me gusta aprender otros idiomas, pero creo que es fundamental que entendamos el valor del español. Porque una cosa bonita también de aprender otra lengua es que uno conoce mejor la propia, porque empiezas a comparar. Comparas, ¿cómo se dice? Cuando tú solo hablas tu lengua, bueno, pues se dice así, punto. Pero cuando aprendes otra lengua, aprendes a entender mejor la tuya propia. Y el español es una lengua fantástica. Tenemos la enorme suerte de hablar la segunda, tercera lengua más importante del mundo, hablada en más de 20 países por más de 500 millones de personas. Eso es un legado de España que está en el mundo, que está fundamentalmente en América y al cual, digamos, del cual debemos tener conciencia y que debemos agradecer. Muchas gracias.